Ya, voy a compartirles material de trabajo. Me avisa si ya se ve, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver. Sí, ya se puede ver, mis chicos. Sí se puede ver, mis chicos. Sí se ve, mis chicos. Dígame, Nirvani, mi Gilda. Sí, profe. Sí, Listen. Ah, ya, muy amable, gracias. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros sobre la introducción de los esclavos desde el África, la esclavitud estuvo generalizada y legalmente autorizada en gran parte de la historia humana, ¿sí? ¿Ya? Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo un resurgir del esclavismo, ¿sí? En las sociedades occidentales. La esclavitud, mis chicos, entendida como la apropiación legal de una persona sobre otra, fue su forma más común. Gradualmente y particularmente en el siglo XIX, ¿sí? La creciente condena hacia la esclavitud de las personas, mis chicos, y el comercio de esclavos por un número cada vez mayor de individuos, grupos y con el tiempo de los estados culminaron en una amplia prohibición legal en su contra, ¿sí? No obstante, otras formas de esclavitud, tales como el trabajo involuntario de menores y el tráfico de mujeres para hacer servidumbre, han continuado en muchos lugares y bajo varios estándares de sometimiento. ¿Sí? Entonces, nos habla un historiador, mis chicos, que se llama John Kewan, afirma que nadie sabe y cómo y cuándo comenzó la esclavitud y el comercio de esclavos, ¿sí? Pero especula que probablemente fue parte del ordenamiento social acostumbrado en las antiguas sociedades pastorales y pueblos de las etapas y que probablemente se intensificó con la llegada de carros de guerra en el segundo milenio, ¿sí? Las razones de la introducción de los esclavos en el siglo XVII, los indígenas que no estaban acostumbrados a la servidumbre ni a los pesados trabajos a que eran obligados en las minas y plantaciones padecieron enfermedades traídas por los conquistadores y eran reprimidos por las armas cuando se alzaba, ¿sí? También se dice que fue extensamente practicada en el norte de Europa, África subsahariana, Arabia Islámica de Sudeste Asiático y Japón. ¿Sí? Las antiguas leyes y costumbres consideraban que un esclavo constituía legalmente una propiedad de otra persona. Se identificaba como esclavitud de bienes tangibles el esclavo que era propiedad de un dueño de esclavos. ¿Sí? Estas características, mis chicos, distinguió a los esclavos de otras personas cuya libertad pudiera haber sido limitada, tales como prisioneros de guerra o criminales. ¿Sí? La esclavitud, mis chicos, sirvió principalmente, ¿sí? A propósitos económicos y militares en este mundo antiguo. ¿Sí? Un momentito, mis chicos, por favor. ¿Ya? Podemos decir, mis chicos, que también el comercio de esclavos, ¿sí? Era una actividad económica significativa en muchos pueblos a lo largo de las costas de Escandinavia, Inglaterra e Italia. En el periodo feudal, la población de Europa estaba constituida por hombres
libres, ¿sí? Por estas razones, se calcula que para el año de 1700 quedaban 5 millones de indígenas, de 70 millones que había cuando llegaron los españoles a la actual a América. Sí, recordemos que desde ese entonces, mis chicos, había la reducción. ¿Por qué, mis chicos? Por la esclavitud muy severa al momento del el maltrato, se les iba la mano y eso provocaba, ¿sí? Una eliminación de las diferentes personas, tal vez con la fuerza, sí, que ellos eran maltratados, ¿sí? Una vez cristianizados, los indígenas eran consideradas personas libres, súbditos de la monarquía, lo que legalmente impedía su esclavización, aunque en la práctica haya sido sometidos, sí, a formas similares de organización de la mano de obra. Si bien, mis chicos, el cristianismo supuso una mejora en las condiciones de vida de los esclavos desde el periodo romano y hasta llegaron a prohibir la esclavización de cristianos, la práctica nunca fue totalmente erradicada y apenas había recomendaciones de buen trato hacia el esclavo no creyente. De modo que en la llegada a la época de la colonia, el esclavismo seguía practicándose en Occidente. ¿Sí? Además de los antecedentes en las sociedades esclavistas antiguas, para el siglo XVII existía un mercado desarrollado por los árabes que capturaban y esclavizaban africanos para venderlos en el Oriente Medio. También algunos pueblos africanos practicaban la esclavitud y formaron parte del mercado desarrollado por los europeos. ¿Sí? Entonces era en constante auge lo que les comercializaban en aquel entonces. ¿Sí? Entonces, el origen de la mano de obra esclava desde el siglo XVII. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿sí? Que desde África a todos los diferentes lugares eran llevados las personas negritas o africanas para ser esclavizados de una u otra forma para que ellos puedan trabajar en lo que es las plantaciones, ¿sí? Lo que es en minas, sí, que ellos extraían, o también para la construcción o la arquitectura que ellos querían que trabajara, ¿sí? ¿Ya? La emigración forzada de los negros africanos a América desde 1500 al 1890 fueron extensas, ¿sí? Fueron introducidas aquí en América, ¿sí? Los aportes de la cultura africana, sí, han marcado un énfasis, ¿sí? O algo controversial, ¿sí? Para la sociedad. Si bien las zonas con mayor presencia de población afrodescendientes de América son Brasil, el Caribe, la influencia de esa cultura ha llegado a toda Latinoamérica. ¿A través de qué? De la música, la danza y la religión, ¿sí? También hubo lo que es el sincretismo, ¿sí? Sincretismo religioso es dado el catolicismo, ¿sí? Era la religión oficial de práctica obligatoria en América. Los africanos solo pudieron surgir practicando sus ritos, asumiendo la exterioridad del cristianismo. Así se originaron la santería en países con costas caribeñas, el candomblé, Guayanas, el norte de Brasil, el vudú, Haití y la macumba, Brasil, creencias sincretistas que incorporaron simbología cristiana como los santos, pero con rituales. ¿Sí?
¿Ya? Entonces también se dice que al ritmo de los tambores, la base rítmica de la mayoría de géneros musicales actuales fue aportada por la música africana en Latinoamérica. La mezcla con melodías indígenas y españolas dio origen a muchos géneros, entre ellos la salsa, el merengue, la cumbia, considerados los géneros latinos por excelencia. Entonces, desde ahí nace, mis chicos, el ritmo, la música, la danza alegre, ¿sí? Que algunas personas lo tienen, ¿sí? Presente, ¿sí? También se puede ver, ¿no? ¿Ya? Se puede ver, ¿no? Que la pintura, ¿sí? Y lo que ellos les llama la atención, ¿sí? Es las músicas tradicionales que a ellos les diferencia, se podría decir, ¿sí? Les diferencia, ¿sí? De otras como por ejemplo el Caribe, calipso, soca, reggae, Colombia, champeta, criolla, demapalé, cumbia, burengue y puya, ¿sí? Panamá, tamborito, Congo, bullergue, bundé y cumbia panameña. El reggaetón es una adaptación de reggae jamaiquino. Venezuela son internacionalmente reconocidos los ritmos afrocaribeños y el calipso de Callao. Brasil, la samba fue una de las primeras expresiones de la cultura afro-brasileña, ¿sí? La República Dominicana, sí, música de palos, el dominicana tuvieron origen en el merengue y la bachata, ¿sí? Cuba son el guantamo, ¿sí? Montubo, mambo, ¿sí? Salsa y rumba, ¿sí? En Perú es el pícaro, festejo, el amestizado, el ando, el inga, los dulces, los dulces pregones, los nieve y el alegre panalivio, ¿sí? Entonces se puede observar, ¿sí? Que los diferentes ritmos, ¿sí? Fueron introducidos, ¿sí? Se- en diferentes ritmos. Por ejemplo, aquí en Ecuador es la salsa, el merengue, la cumbia, la pollera colorada, ¿sí? Entonces son diferentes ritmos de música, ¿sí? Que tenemos presentes, ¿sí? Digamos, ¿sí? Les voy a poner un material de trabajo, mis chicos, ¿sí? Un videíto, ¿sí? Que puedan observar. Un momentito. Un momentito, ya les comparto, mis chicos, ¿ya? Sino que yo tengo muy lenta mi ordenador. Sin que me tengan ahí paciencia, mis chicos. ¿Ya? Entonces, como no se ven mis chicos, voy ahorita, ¿sí? Ahorita a compartirles. ¿Ya? ¿Sí se puede observar, mis chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí, aquí se puede observar, ¿sí? Cómo ha ido avanzando los aportes, ¿sí? En los diferentes
continentes. En este caso, el continente americano ha sido también parte de la acogida de los diferentes esclavos, ¿sí? De lo que era la introducción constante. Recordemos que en el constante eh, introducción se podía observar que los esclavos eran comercializados para los diferentes quehaceres, ¿sí? De los españoles. Recordemos, sí, que los diferentes españoles eran quienes, sí, les obligaban a trabajar, ¿sí? A tener siempre presentes, ¿sí? Ese trabajo bien forzado, ¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, que la introducción de esclavos desde África a América fue un proceso complejo y brutal que comenzó a fines del siglo XV y se extendió por varios siglos. Los europeos, principalmente españoles, portugueses, ingleses, holandeses y franceses, fueron los principales actores en el tráfico humano. Este comercio, ¿sí? Se basó en la ruptura de africanos, su transporte a través del océano Atlántico en condiciones inhumanas y su venta en las colinas americanas. La demanda de mano de obra para las plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y otros cultivos, junto con la necesidad de mano de obra para las minas que impulsó este tráfico. ¿Sí? Entonces se puede ver, ¿no? Que aquí en el mapa podemos observar, les voy a subrayar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En este mapa podemos observar y señalar, ¿sí? Que este era el lugar de que mis chicos, de condiciones de viaje. ¿Ya? Por la vía de acceso, sí, también aquí se podría decir de transporte, ¿ya? De transporte que tenían, ¿sí? Entonces, se puede decir que en este lugar las rutas comerciales, el comercio de esclavos africanos se desarrolló a través de rutas marítimas que conectaban África con América. Los barcos esclavistas conocidos como negreros transportaban esclavos desde puertos africanos como las de las costas occidentales hasta las colonias americanas, ¿sí? Las condiciones del viaje, el viaje en los barcos esclavistas era extremadamente difícil y peligroso. Los esclavos eran amontonados en los sótanos de los barcos con poca o ninguna higiene y eran sometidos a enfermedades, hambre y maltrato. ¿Sí? La mortalidad en estos viajes era bien alta, mis chicos. ¿Sí? El destino de los esclavos, mis chicos. ¿Sí? El destino de los esclavos, ¿sí? Los principales destinos, ¿sí? De los esclavos africanos en América fueron las regiones caribeñas de Brasil y las colinas británicas de América del Norte. Estas regiones eran las que tenían mayor necesidad de mano de obra para las plantaciones y las minas, mis chicos. ¿Sí? El sistema de esclavitud, los esclavos africanos eran tratados como propiedad y eran obligados a trabajar largas horas en condiciones duras, no tenían derecho y eran violentados, ¿sí? Y abuso por parte de sus dueños, ¿sí? Sigamos, ¿sí? También se dice que aquí hubo unos puntos estratégicos que era la resistencia, ¿sí? A la esclavitud cuando eran transportados a diferentes sitios, ¿sí? A diferentes sitios de explotación o que les vendía, ¿sí?
la resistencia, ¿sí? A pesar de las condiciones inhumanas, ¿sí? Los esclavos africanos resistieron a la esclavitud de diversas formas, incluyendo la huida, el sabotaje y la rebelión, ¿sí? Voy a borrar para pasar a la otra diapositiva. ¿Ya? Entonces, se dice que la mayoría de negros que habitaban nuestros territorios llegaron a las costas nortes del país, víctimas de naufragios, ¿sí? El aspecto más visible de la cultura afro era en su música, que se ha conservado las características de las comunidades afro, utilizando instrumentos como los tambores y la marimba, ¿sí? Los pueblos afrodescendientes conforman el 5% de la población ecuatoriana, ubicados en la provincia del Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Imbabura y Carchi. Las culturas africanas en América, a pesar de la pérdida de su libertad y su cultura, los esclavos africanos lograron mantener aspectos de sus culturas originales, incluyendo, ¿sí? La música, la religión, las creencias y las tradiciones, las cuales influyeron en la cultura, ¿sí? O en la cultura, ¿sí? Las cuales fueron nuevas comunidades americanas, ¿sí? Que fueron evolucionando continuamente, ¿sí? Sigamos. Ya, entonces, en la comunidad, ¿sí? Del Valle del Chota, ¿sí? Se puede decir, ¿no? Que en esa comunidad, ¿sí? Se estableció en el Ecuador desde finales del siglo XVII en el Valle del Chota y mira límites de las actuales provincias de Carchi e Imbabura. Para 1650 llegaron grupos de esclavos provenientes de zonas de Guinea, ¿sí? Angola, y de esta última provienen los mandingas, pueblos que practicaban, ¿sí? La hechicería, y por ser los africanos más cultos eran considerados orgullosos, ¿sí? Por ser los africanos más cultos eran considerados orgullosos, ¿sí? Desde 1690, los padres jesuitas compraban esclavos provenientes, sí, de Angola y del río Congo para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, en los trapiches y en la minería de río, ¿sí? Reemplazó al de los indígenas cuya población había mermado por las enfermedades. Recordemos, mis chicos, que tal vez al momento que ellos eran trasladados de uno a otro, sí, ellos eran llevados en condiciones inhumanas. Ellos iban ahí todos encadenados, todos ahí en las mismas embarcaciones, ¿sí? Y ellos eran los que se contaminaban, ¿sí? De virus, ¿sí? Y provocaban sus desenlaces, ¿sí? Entonces, la herencia cultural del Valle de El Chota, ¿sí? Perdón, me bajé mucho. ¿Ya? Se dice que antiguamente, ¿sí? La trata de esclavos formaba parte del llamado comercio triangular,
¿sí? Atlántico de Europa. Partían hacia África, barcos cargados de mercancías que se cambiaban por esclavos. Los cautivos eran conducidos, ¿sí? Hasta Estados Unidos, Brasil o la Antilla inglesas, españoles y francesas, donde se adquirían productos americanos con los emprendedores y el retorno, ¿sí? De los de Europa, ¿sí? Los traficantes de esclavos, mis chicos, muchos de los cuales amasaron ingentes fortunas y fundaron verdaderas dinastías, solían depender de compañías europeas y de proveedores africanos. Estos últimos eran algunos reinos que debieron su auge a la trata, como el de los Ashanti, o más importante de todos, los Dahomey, ¿sí? En el actual Benín, ¿sí? Entonces, se dice también, mis chicos, que aquí, desde el interior del continente, los esclavos viajaban a pie hasta las costas en cofres, largas hieleras de seres humanos encadenados unos a otros y custodiadas por guardias armados en ocasiones debidamente, sí, sobre sus cabezas alimentos o productos para comerciar como aguas, marfil o cuero de los animales que eran capturados en ese entonces. ¿Sí? Sigamos. ¿Ya? Se dice también, mis chicos, que la banda, sí, ellos son aquellos que que se insertaron, ¿sí? A las diferentes comunidades místicos, ¿sí? Donde los esclavos africanos al continente americano no solo significó una fuente de ingresos para muchos comerciantes, sino que también formó parte esencial de las actividades productivas y económicas, como son la minería, la agricultura. Además, su presencia influyó en diversos aspectos culturales, sociales y políticos, ¿sí? Y también así su llegada a América, los colonizadores españoles buscaban cubrir sus necesidades básicas como casa, vestido y sustento, así como explorar los recursos que ofrecía el nuevo territorio, ¿sí? Dichas necesidades, ¿sí? Fueron atendidas en un principio por la comunidad nativa, pero pronto la mano de obra empleada en esas labores resultó insuficiente debido a factores como la gran mortalidad por las epidemias, la cuales se trató de paliar con la importación de esclavos africanos. ¿Sí? Ya, entonces también recordemos que hubo en el comercio de los esclavos africanos. Estuvo en manos de los portugueses, holandeses e ingleses, ¿sí? Entonces, recordemos también, mis chicos, que el tráfico, ¿sí? de esclavos no siempre funcionó de manera regular. Muchas veces escapó del control español. En su momento se suponía que las flores debían salir desde Sevilla para hacer los trámites necesarios para el viaje. Sin embargo, en varias ocasiones salían directamente desde África para continuar su destino a los principales puertos de entradas como Cartagena, Veracruz o La Habana, o algunas islas que sirvieron a ingleses, holandeses y franceses como centros de depósitos. ¿Sí? Aquí nace, mis chicos, lo que es la banda de Mocha, agrupación instrumental muy parecida a una banda militar que toca instrumentos elaborados con materiales de entorno natural, ¿sí?
Entonces, el nombre proveniente del instrumento elaborados como calabazo seco y cortado, en un extremo el soplador produce sonidos parecidos a de un tuba, ¿sí? Entonces, es un lugar, ¿sí? Donde ellos practicaban lo que era, ¿sí? La música, la danza, el ritmo, sí, se dice que ellos entonaban las diferentes canciones o entonación, ritmos, sonidos, ¿sí? Sobre lo que era, mm, sobre lo que era la esclavitud. Ellos practicaban se podría decir, estos instrumentos, porque ellos al momento que ellos iban elaborando esto, incluso era una manera de agradecer que ellos pudieron salir de la esclavitud, al igual que hay algunas danzas que se visten todo de blanco y ellos practican lo que son esas diferentes danzas de liberación, mis chicos, ¿sí? La libertad para aquellos era lo más importante en aquel entonces. ¿Sí? Sigamos. Entonces, en la comunidad de Esmeraldas, en 1563, la comunidad de San Mateo, uno de los barcos provenientes de Panamá con destino a Perú, trajo un par de docenas de africanos, ¿sí? Quienes, después de eliminar a la población, se declararon libres. El líder era un negro cimarrón de nombre Antón, quienes organizado un pequeño reino o palenque, ¿sí? Quienes después de su cierto tiempo, bajo el mando de Alonso de Illescas, ¿sí? Un africano bautizado, jamás se sometieron al dominio colonial. ¿Sí? Hacia 1640 llegó la oleada, ¿sí? De esclavos provenientes de la Nueva Granada para trabajar en las minas, ¿sí? Entonces, en la herencia cultural esmeraldeña, en la cultura esmeraldeña, la música y la danza se conjugan en la marimba. El corrulao o danza de la marimba es un baile donde las mujeres visten amplias faldas floreadas, se adornan con grandes argollas, ¿sí? Y agitan pañuelos de colores. Los hombres visten camiseta blanca amarrada a la cintura, pantalón blanco y sombrero, ¿sí? Ya. En cuanto, ¿sí? Está ahí, mis chicos, entendido. Sí, listen. ¿Sí? ¿Sí está entendido entonces, mis chicos? Ya. Entonces, en cuanto a lo que vamos a ver, les voy a enviar la tareita, mis chicos, ¿sí? Vamos a hacer nosotros un organizador. Un minutito solo para tomarles lista, ¿ya? Buenas tardes, mi verito. Díganme. Ya. Atención, chicos, por favor. Nirvani Castillo. Presente. Gilda Castro. Presente. Ángela Huachilema. Tipo Henry, o no se conecta. Marilyn Jiménez. Presente. Eh, Cristel Moreira. Sí, María Emilia. Berito sí está, Cristel Moreira, sino que a ella no le vale el micrófono, pero sí está. Ya listo, gracias. María Emilia Ortiz. Ariel Pin. Justin Pin. Kevin Tenelema. Juan Valladares y Eric Vinuesa. Ya. Gracias, compañerita. Continúe. Ya, Berito, gracias. Ya, mis chicos, en cuanto vamos a hacer un organizador gráfico, ¿sí? De la introducción de los esclavos, ¿sí? En América, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos, si ustedes desean, abren mi material de trabajo, ¿sí? Y lo
y lo realizan. Si no pueden investigar, según como yo les digo, les ponga en su tareita, ustedes investigan y lo realizan. ¿Sí? Hasta ahí, ¿está claro, mis chicos? ¿Sí está claro, mis chicos? Sí, listen. Ya. Nada más, mis chicos, que tengan una excelente tarde. Pueden salir nomás, por favor. Hasta la otra clase. Hasta luego, chicos.